Regístrate en el canal Señora Hermosa. La desnuda Julia estaba acostada en su cama y mirando al techo. Su cuerpo estaba ligeramente cubierto con una sábana, pero sus labios sonreían. Estaba tranquila y satisfecha con la vida y quería gritarlo en todo el mundo. Pero se comportó con indiferencia porque su marido nunca aprobó sus emociones excesivas. Siempre se irritaba cuando ella mostraba sus emociones con demasiada fuerza. O diversión o ira. Estaba tratando de contener sus emociones. Simplemente estaban enamorados y Julia sentía cuánto amaba a su marido. Siempre pasaba cuando llegaban a la cama. ¿Pero qué puedes hacer? Ella es muy emotiva y cariñosa. Julia volvió la cabeza hacia un lado y miró a su marido. Mark se dio unas palmaditas en el pelo del pecho. Su mirada se centró en el cuadro que colgaba sobre la cama. Lo miró y pensó en algo propio. ¿Qué opinas, mi amor?, preguntó Julia afectuosamente. Mark arqueó las cejas e hizo un gesto indefinido con los labios. Sí, entonces no se puede decir nada, respondió con acento ruso. Pero Julia vio esos pensamientos que no le daban paz. Presionó y apoyó la cabeza sobre su pecho. No, veo que estás pensando en algo. Dime. Marco suspiró. Desde que ella se detuvo, él no parará hasta decir algo. Miró a su esposa y volvió a concentrarse en la imagen. Luego habló lentamente. Creo que necesitamos un apartamento más grande. Julia inmediatamente se levantó y miró a su marido. Ella se sorprendió porque hablaron de este tema hace aproximadamente un año, pero Mark estaba en contra. ¿Por qué necesitarías otro apartamento si les conviene? Por supuesto, Julia insinuó que era hora de darles hijos, pero el marido aún no estaba listo. ¿Realmente quieres esto? Marcos, ¿hablas en serio? ¿Entiendes lo que quiero decir? Julia preguntó con esperanza. Mark sacudió levemente los hombros. No soy tonto, lo entiendo todo. Y sí, creo que es hora de pensar en ampliar el área de viviendas, ya que estamos planeando ese tipo de cambios. Solo lo digo de inmediato, hasta que solucionemos el problema del apartamento, no me tortures con conversaciones sobre niños, te lo ruego. Eres tan molesto que me resulta difícil contenerme. Julia abrazó fuertemente a su marido y lo besó muchas veces. No, prometo no hablar sobre niños. Lo digo en serio. Te lo diré más tarde. Más tarde. Dios mío, apenas me contuve. Estoy tan feliz. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Mark suspiró y sonrió levemente. Julia apenas reprimió sus emociones. Fue tan notable. Si Mark se lo hubiera permitido ahora, le habría gritado a toda la casa, habría saltado sobre la cama, habría huido de la felicidad. Pero él deliberadamente no le permitió dejar de lado todos sus sentimientos. Le gustaba este tipo de control sobre ella. Se sentía una persona muy importante en su vida, ya que ella lo escucha. Él la besó en la cabeza y respondió, sí, estoy feliz. Vamos a dormir. Hablaremos de todo más tarde. Lo discutiremos el fin de semana, ¿sí? Haremos un plan de acción. Buenas noches, cariño. Julia se molestó un poco cuando escuchó sus palabras. ¿Esperando una semana entera para discutir todo? ¿Está bromeando? Sí, ella está dispuesta a discutir todo toda la noche y él la hace esperar una semana entera. Julia sabía que si él decía eso, ni siquiera le hablaría del apartamento durante toda una semana. ¿Quizás lo hace a propósito para hacerla sufrir? Bueno, sí, lo más probable. Quiere mostrar su poder sobre ella de esta manera. Pero Julia no se lo tomó en serio. Ella lo amaba demasiado como para prestar atención a esas nimiedades. Él la ama. Y han estado juntos durante tantos años. Eso es lo más importante. Sus sentimientos han sido controlados durante años y nada podrá separarlos. Siempre estarán juntos. Mark se alejó de ella y empezó a quedarse dormido. Julia miró la foto y pensó en el pasado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Parece que solo han pasado un par de años. Se conocieron cuando Julia tenía años.
Mark era 5 años mayor que ella. Él acababa de graduarse de la universidad y la niña acababa de dejar la escuela. Mark era un adulto para ella, ya tenía trabajo. Y ella es una chica ingenua con gafas rosas que sueña con un príncipe montado en un caballo blanco. Y él se convirtió en su príncipe. Oh, qué envidiadas estaban sus amigas cuando Mark comenzó a cuidarla. Después de todo, no se comportaba como sus amigos, que no podían hablar correctamente. La invitó a restaurantes, la llevó con su novia y le dio regalos caros. Era un poco reservado y Julia siempre tenía que guardar sus emociones con ella. Ella lo miró con admiración, inmediatamente se enamoró de él sin memoria. Se conocieron hace aproximadamente un año. Y entonces Mark le hizo una oferta. En ese momento ella ya tenía años y entró a la universidad. A la edad de, le regaló un anillo caro con un diamante y tuvo una cena lujosa en un restaurante. Todas las chicas estaban celosas de que Julia lograra agarrar una pieza tan deliciosa en la forma de un hombre adulto que estaba listo para tomar la luna del cielo. Se casaron. La boda fue modesta porque Mark no quería gastar mucho dinero en una celebración sin sentido, donde se reunieron un grupo de familiares y amigos. Después del cuadro, se fueron de viaje de bodas a Europa. Julia estaba entusiasmada con la felicidad. Ella nunca salió de la ciudad y luego de Europa. Ella pensó que tenía suerte. No solo se casó por amor, sino que también se aseguró un buen futuro. Compraron el apartamento invirtiendo la mitad del dinero. Julia ayudó a sus padres y Mark invirtió la mitad del dinero. Este era el dinero que le sobró a su abuela. Los padres de Julia tuvieron que vender el apartamento. Compraron un apartamento de una habitación y le dieron el resto a su hija. Julia estaba en contra, pero sus padres tomaron esa decisión. La niña se graduó de la universidad y consiguió un buen trabajo. Ahora ganaba casi como su marido y podía pensar en sus hijos. Pero Mark estaba posponiendo este asunto. Dijo que aún no estaban listos. Los niños son una gran responsabilidad y aquí hay que pensar desde todos los lados, planificar de principio a fin. Y luego sus padres murieron. Mamá estaba gravemente enferma y el cáncer se la llevó 6 meses después. Ella no pudo evitarlo. Su padre no pudo vivir el dolor. 3 meses después de su muerte, él murió de un infarto. Julia sufría gravemente de pena. Solo gracias a su marido pudo soportar un golpe tan terrible del destino. Habiendo perdido a ambos padres, estaba aún más apegada a su marido. Ahora él era su único apoyo y apoyo. No tenía a nadie más. Ahora Mark era su única familia. Tenía una hermana gemela, Oksana, pero vivía en otra ciudad. Oksana venía a menudo a sus vacaciones cuando era niña. Las niñas eran amigas, pero con el tiempo la vida las desarrolló de diferentes maneras. Se apoyaron mutuamente, se felicitaron por las fiestas y los cumpleaños, pero su comunicación fue limitada. Julia vendió el apartamento que le quedaba en herencia de sus padres y puso el dinero en el banco. Todo este tiempo estuvieron a cargo de intereses, se acumuló una cantidad decente. Si Mark agrega un poco más, luego de vender su pequeño apartamento de 2 habitaciones, tendrán suficiente para comprar un apartamento grande de 3 o incluso 4 habitaciones. Y entonces podrán dar a luz a un niño. Dios, ella podrá ser madre. Julia incluso orinó. Se acarició su vientre plano y sonrió. Habría terminado antes. Ella ya tenía años. Ya era hora de dar a luz a un niño. Ya llegaba un poco tarde, pero así resultaron las circunstancias de la vida. Pero ahora podía soñar con un futuro con el alma tranquila. Si Mark ya había iniciado esta conversación, entonces también estaba listo para los cambios. Julia cerró los ojos y suspiró. Empezó a quedarse dormida y toda la noche tuvo sueños extraños. Tenía hijos, muchos hijos, todos se acercaban a ella rogando que se los llevara. Julia quería llevárselos a todos, pero solo tuvo que estirar los brazos, ya que todos los niños desaparecieron. Y luego se encontró en completa oscuridad, no vio nada frente a ella. Caminó, tropezó con las paredes durante mucho tiempo, hasta que se dio cuenta de que estaba encerrada en una habitación pequeña. Encontró la puerta,
pero estaba cerrada en silencio. Por mucho que Julia llamara y gritara pidiendo ayuda, nadie la ayudó. Así que ella continuó en completa oscuridad, completamente sola. Y luego gritó y se despertó. El desagradable asedio de un extraño sueño la molestó casi hasta la mañana, pero por la mañana todos los recuerdos de la pesadilla desaparecieron. Pasaron unos días. Era viernes. Por la mañana, Julia descubrió que tenía una rueda. Fue a trabajar en taxi. Y después del trabajo quería ir a su pastelería favorita, donde siempre compraba tartas y pasteles. Quería comprar su Keksmark favorito para que le resultara agradable. El camino no estaba cerca, pero ella quería dar un paseo. Hacía hermoso clima afuera y el estado de ánimo de Julia era excelente. Hoy podemos hablar de sus planes. Podrán discutir la compra de nuevas viviendas y planificar sus acciones futuras. Julia quería preguntarle a su marido sobre el niño. Él se enojará porque ella le preguntará todo con anticipación. Pero a ella no le importaba. Ya tiene años, ya no es una niña. Y ella necesita saber qué sucederá a continuación y qué esperar. Julia estuvo caminando durante minutos. Giró por un callejón por el que podía cortar un poco el camino. Solo había casas particulares y ni un solo edificio de gran altura. A ella le gustaba esta calle. Aquí siempre había silencio y casi no había coches. Y las casas son tan hermosas, pero no nuevas. Cuando caminó hasta aquí, pensó que había llegado al pasado. Ella quería que una de estas casas le perteneciera. Le parecía que en esta calle hasta el aire es diferente, más limpio, más fresco. Suspiró con el pecho lleno y sonrió. Sí, sería genial si, en lugar de un apartamento, compraran una casa. Se construirían un patio acogedor donde sentarse por las tardes, conversar y disfrutar de la paz y el silencio. Y después del nacimiento del niño. Julia estaba constantemente afuera, caminando con el bebé al lado de la casa. Y luego Mark le construiría a su hijo un parque infantil y un arenero, para que el bebé pudiera jugar todo lo que quisiera. ¡Qué belleza! Julia caminaba lentamente por la calle, soñando con el futuro. Al final, incluso se detuvo en aproximadamente una casa. Lo más probable es que nadie viviera en él porque parecía deshabitado. Sin embargo, Julia soñaba con esta casa. Grande, magnífico, con grandes ventanales. Sí, no es nuevo, pero no por ello es menos atractivo. Julia la miró durante unos minutos y luego la agarró. Si la ven, surgen preguntas. Parece demasiado sospechosa desde fuera. Se queda de pie y mira las casas de otras personas como si fuera un criminal al que se le hubiera ocurrido algo malo. Julia rápidamente miró a su alrededor, gracias a Dios no había nadie en la calle. Nadie notó su extraño comportamiento. Julia se rió, feliz de que nadie la viera, y se apresuró a avanzar. Llegó a la intersección. No había ningún semáforo, pero aquí había un paso de peatones. Al parecer, aquí no hay tanto tráfico de coches como para poner un semáforo. Un paso de peatones es suficiente. Mientras caminaba hacia aquí, no vio ni un solo automóvil. Sí, es realmente tranquilo y silencioso aquí. Julia pensó que era la mejor zona para vivir. La niña sonrió con una sonrisa, nuevamente soñando con comprar una casa en esta calle. Y luego pisó el camino para ir al otro lado. Y entonces oyó un silbido de frenos. A partir de ese momento, los segundos transcurrieron tan lentamente como si sacaran miel. Al principio Julia no entendió de dónde venía ese sonido. Entonces se dio cuenta de que estaba justo a su lado. Se quedó paralizada en el lugar, llegó a la mitad de la carretera y giró la cabeza hacia la izquierda. Lo último que vio fue un auto amarillo brillante muy cerca de ella. Incluso logró mirar a una mujer sentada al volante. Esa mujer tenía una mirada muy asustada y cabello rojo. Abrió mucho los ojos y la boca, probablemente gritando algo, pero Julia no escuchó ningún grito. Solo escuchó el repugnante sonido de un coche al frenar. Y de repente sintió un dolor agudo. Ella no entendió qué pasó y de dónde venía este dolor, porque inmediatamente cayó en la oscuridad. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar de sorpresa y miedo.
Antes de perder el conocimiento, pensó que de repente se puso tan triste y asustada, como si todo lo que amaba y valoraba desapareciera repentinamente de su vida. Probablemente este sea siempre el caso antes de la muerte. Y luego ella se apagó. ¿Y qué hacer a continuación? ¿Qué sugieres? No puedes dejar todo como está. Necesitas hacer algo. Julia escuchó la voz de su marido, solo que sonaba como si tuviera un poquito en los oídos. Se sentía tan mal que ni siquiera quería abrir los ojos. Que se vayan todos, ella quiere estar en silencio. Quiere dormir, descansar, acostarse. Déjala en paz. Ella no durmió muy bien. Necesito decirle a Mark que vaya a otra habitación y hable por teléfono. Pero su lengua tampoco quería escucharla. No puedo hacer nada. Ya te lo dije. Le sugiero que se reconcilie con este hecho. Si haces ruido y provocas un escándalo, tendré que decirles que te echen de aquí. No hay necesidad de gritarme. Solo estoy haciendo mi trabajo. Y mi trabajo no es soportar tal falta de respeto en mi dirección. Julia escuchó una voz desde afuera. Pensó que se escuchaba mejor, como si el algodón de las orejas desapareciera de repente. Se mareó y pensó. Ella no había escuchado esta voz antes. ¿Qué está sucediendo? Ella se enfermó y Mark llamó al médico. ¿Por qué le duele todo el cuerpo? ¿Por qué ni siquiera abrió los ojos? ¿Qué pasa? Sin abrir los ojos, levantó la mano para tocarse los labios. Pensó que estaban tan secos que no podía hablar. Tan pronto como hizo eso, escuchó. Ella se despertó. Julia, ¿puedes oírme? Dime que puedes oírme. Soy yo, Mark, Julia. Julia se dio cuenta de que sus labios no estaban tan secos como pensaba. Pero al principio no. Podía hablar en voz alta. Puedo oírte perfectamente. Pero no puedo hablar en voz alta. ¿Por qué me siento tan? Estoy enferma, tengo anemia. Algo que no puedo entender. Susurró Julia. Sintió que Mark la tomaba de la mano. Tuviste un accidente, querida. Dijo cariñosamente. Y entonces Julia lo recordó de repente. Un destello momentáneo en el cerebro, y recordó cómo un coche la atropelló en el paso de peatones. Fue ayer, al parecer, o hace un par de días. No podía entender cuánto tiempo había pasado. Abrió los ojos bruscamente, pero había la misma oscuridad a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Apagaste la luz? Dijo en voz baja. Ella guardó silencio en respuesta. De repente, Julia sintió que se acercaba algún tipo de problema. Ella repitió de nuevo. Marcos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Qué pasó? No te quedes callado, me estás asustando. ¿Dónde estoy? ¿Por qué está oscuro? Ella ya dijo más fuerte. Y en su voz había una sensación de pánico. Mark le apretó la mano y le dijo, cálmate, Julia, cálmate, lo arreglaremos todo. Es solo temporal, estaré contigo, no te preocupes. Marcos, ¿qué pasó? Julia gritó presa del pánico, ya adivinando qué pasaba. Tú, estás ciego, pero es temporal. Tus ojos están en perfecto orden, eso es seguro. ¿No recuerdas cómo te examinaron los médicos? Ya has recobrado el sentido varias veces. Julia, no tengas miedo. Los médicos descubrirán qué te pasa. Encontraremos a los mejores médicos y lo volverás a ver. Todo volverá a ser como antes, te lo prometo. No entres en pánico, debes mantener la calma ahora. Cada palabra de Mark latía en el corazón de Julie. Sintió que la invadía tal pánico que moriría de horror. Todo lo que estaba pasando parecía una terrible pesadilla, y ella quería despertar ahora, pero no podía. Julia empezó a gritar. Intentó levantarse de la cama, aferrándose a la mesita de noche, apartando las manos de su marido. Abrió mucho los ojos, pero no vio nada frente a ella. Fue un sentimiento tan terrible. Le parecía que la cabeza le daba vueltas, pero no podía decirlo con seguridad porque no veía nada. Simplemente caminaba sobre la cama sin sentirse en el espacio.
Y de repente se cansó de eso. La sacaron directamente sobre la cama. Ella lloraba y lloraba, continuaba gritando entre los ataques de náuseas. Fue terrible. Quería morir en ese mismo momento para que llegara el alivio. Para que ya no se sintiera tan impotente. Necesita un sedante. Toma su mano, lo haré. Mark la abrazó, aunque fue bastante difícil. De alguna parte, Julia tomó tanta fuerza que ni siquiera un hombre adulto podría hacer frente a ella. El médico de alguna manera hizo la inyección. Julia inmediatamente se sintió débil. Continuó llorando y retorciéndose en las manos de su marido, pero sus fuerzas disminuían cada vez más. Antes de apagarse por completo, Julia escuchó las voces del médico y de su marido. Fue un shock. Ella se sentirá mejor. Justo ahora la primera reacción es la más violenta. Ella se calmará, ya verás. Todo el mundo se calma cuando no queda otro camino. Dijo el médico con calma. ¿Cómo es eso posible? Casi ni siquiera resultó herida físicamente. ¿Cómo pudo haber perdido la vista tan repentinamente con un solo golpe? ¿Es eso realmente posible? Dios mío, ¿cómo vamos a seguir viviendo? La voz de Mark era excitada y asustada. Cuando Julia se despertó de nuevo, todavía estaba bajo los efectos de la inyección. No tenía fuerzas para hacer movimientos bruscos porque inmediatamente se sintió mal. Mientras se sentía deprimida, la enfermera le cambió la ropa de cama, la cambió por otra. Mark estaba a su lado. Julia le pidió tranquilamente a su marido que le contara los últimos acontecimientos. Y él le dijo. Resulta que Julia llevaba 2 semanas en el hospital. Fue un shock para ella. Ella pensó que la golpearon hace 1 o 2 días. Y ella, horrorizada, lleva exactamente días tumbada aquí. Y ella no recuerda estos días. Solo recordaba cómo perdió el conocimiento después del choque del auto. Lo peor fue que no hubo testigos del incidente. Nadie vio cómo ocurrió el accidente. Nadie supo cuánto tiempo estuvo tendida en el camino. Según el médico, estuvo inconsciente durante unos minutos hasta que la encontraron. Un hombre pasaba por allí y llamó a una ambulancia. Sorprendentemente no hubo heridos graves. Solo algunas heridas, un codo roto y una costilla rota. Pero aparentemente se golpeó fuerte la cabeza. Julia fue examinada y le diagnosticaron una conmoción cerebral de grado medio. Pero las consecuencias fueron impredecibles. Su visión desapareció. Y el asunto no sufrió ningún daño. No se descubrió nada grave. Sucedió algo que privó a Julia de lo principal en la vida de una persona. La capacidad de ver. Mark le tomó la mano mientras le contaba todo. Julia intentó comportarse con calma. Sabía que a su marido no le gustaban las salpicaduras emocionales. A juzgar por su voz tranquila, no estará contento con sus lágrimas o gritos. La niña le apretó la mano con fuerza y pensó qué hacer a continuación. De vez en cuando abría los ojos como de costumbre y se volvía hacia su marido, pero tan pronto como se dio cuenta de que no tenía visión, inmediatamente apretó su mano con fuerza, tratando de mantener la calma. Cuando su marido le contó todo, ella trató de recomponerse. ¿Qué sigue? Mark dijo que ya no la mantendrán en el hospital porque no hay heridas graves y el peligro ha pasado. ¿Pero qué pasa con la visión? ¿Qué pasa con sus ojos? Hoy vendrá el médico especialista en este tipo de lesiones. Pagué mucho dinero para que te examinara y nos consultara. No te preocupes, espero que nos diga cómo devolverte la visión. Creo que volverás a estar sano. De lo contrario no puede ser, querida. Julia esperaba que así fuera, de lo contrario simplemente no tenía ninguna razón para vivir en este mundo. El profesor tuvo una consulta, pero no dijo nada tranquilizador. Por su voz, Julia determinó que no tenía nada para complacerlos. Observó los resultados de todas las pruebas, examinó a Julia y realizó algunas de sus pruebas y análisis. Y luego ni siquiera empezó a celebrar con ellos. Si al menos hubiera tomado a Mark y le hubiera contado todo solo. Esa chica tendría al menos alguna esperanza. Pero él tomó su veredicto delante de ella. Lo siento, pero tu situación es muy trágica.
Vivirás, por supuesto. Largo y feliz, corto y malo, depende solo de ti y de tu estado de ánimo. Pero tu visión no volverá a ti. Desafortunadamente. Este tipo de lesiones ocurren con bastante frecuencia y algunas de ellas son completamente impredecibles, pero afectan al cuerpo humano. Puedo decir con confianza que, en tu caso no se puede hacer nada. Pero si simplemente te sacas el cerebro y pones otros nuevos. Pero, lamentablemente, esto es imposible. La medicina no dio ese paso adelante. Ja, ja, ja. El profesor pensó que su broma era muy divertida. Pero sus palabras solo horrorizaron a Julia. Sé que ahora me dirás que buscarás mejores médicos, que quieres escuchar más opiniones. Tienen razón, jóvenes. Pero puedo decirte con seguridad que cualquier médico te dirá lo mismo que yo. Por eso, te aconsejo que te recuperes de todo y sigas viviendo. Créame, se acostumbrará a su nuevo estado, querida señora. Todo el mundo se acostumbra y tú te acostumbrarás. Puedo asegurarte que muchas personas llevan una vida más completa que antes de perder la vista. Solo tú puedes hacer frente a esto y nadie te ayudará. Tú y tu esposo quienes te ayudarán y apoyarán. Mi consejo para ti es que te convenzas lo antes posible de que permanecerás ciego para siempre. Y empezar a vivir según nuevas reglas. Si lo necesitas, te daré algunos contactos de personas especialmente capacitadas que te ayudarán a adaptarte rápidamente a las nuevas condiciones. Te enseñarán a navegar en casa. Muchas personas incluso caminan por la calle sin asistentes ni guías. Eres una mujer joven, créeme, puedes aprender de esto. Aunque pueden pasar varios años. Pero no tienes prisa, ¿verdad? El profesor volvió a reírse de su broma, pensando que así es como descarga la situación. Mark y Julia escucharon en silencio al médico de autoridad, quien instantáneamente los privó de la más mínima esperanza de tratamiento. Cuando el profesor se fue, Julia ya no pudo contenerse. No, ella no estaba de buen humor. Ella no se volvió loca, no se volvió loca. Ella simplemente lloró tan amargamente que todos los que la escucharon llorar volvieron la vista. Julia lloraba su vida rota, su futuro feliz, sus planes y todo lo que la hacía feliz en la vida. Ella no vio nada ahora. Ella quedó ciega. ¿Por qué debería vivir? Ahora será una inválida, un vegetal indefenso. Ella no puede hacer nada más. Ni para cocinar, ni para ir a trabajar y de compras, ni para maquillarse, ni para sonreírle a su marido, mirándolo a la cara. Maldita sea, ahora no podrá hacer nada. Todo lo que antes era un placer para ella, las cosas más ordinarias a las que antes no le daba mucha importancia, ahora ya no están disponibles para ella. Ella nunca volverá a estar completa. Envejecerá y ni siquiera sabrá cómo es. Su marido verá cómo ella cambia y ella ni siquiera podrá cuidarse sola, porque no verá ningún cambio en su apariencia. Es horrible. Es solo una pesadilla. No, ella no quiere vivir así. Preferiría morir antes que vivir así. Julia estuvo en el hospital un par de días. Y luego el médico, que observó su estado, dijo que ya no necesitaba atención médica. Entiendo que estés en estado de shock. Pero créanme, la gente se acostumbra a todo. Y te acostumbrarás. Y, de hecho, no todo da tanto miedo como crees. Te adaptarás al estado inusual de tu esposa. Y ella se acostumbrará. Y podrás llevar una vida plena. Ella no está pegada a una silla de ruedas. Solo necesitas especialistas que la ayuden a adaptarse rápidamente. Y también te aconsejaría que buscaras ayuda psicológica. Julia es una persona muy sensible y emotiva. Estoy seguro de que un psicólogo la ayudará a afrontar los problemas que le han surgido. Y saldrá de un estado depresivo sin consecuencias. Antes del alta, el doctor Marco, que en ese momento guardó silencio, dijo. Aunque ahora era difícil llamar hogar a su apartamento para Julia. Cuando ves cosas familiares y las paredes de tu familia, inmediatamente te sientes tranquilo y en paz. Julia no podía ver nada, simplemente su casa era para ella un laberinto, en el que tenía que vagar día y noche en completa oscuridad.
Los primeros días después de su regreso, Julia tuvo miedo de mudarse de lugar. Le agradeció a Mark que se tomara una semana libre para ayudar a su esposa a acostumbrarse al nuevo estado. Decidió no contratar especialistas que ayudaran a su esposa. Llamó a varios de ellos y descubrió que estos servicios no son baratos. Y ahora no podían sorprenderse. Julia no trabaja y no se sabe qué pasará después. Parte de los ahorros de Mark se destinaron a la recuperación de su esposa. Médicos, medicamentos importados, algunas pruebas. El desafío del profesor requería dinero. Ahora que Mark trabajaba solo, Julia necesitaba un poco de medicina. Necesitaban vivir de algo. Ahora todo recaía sobre los hombros de Mark. Por lo tanto, decidió no pagar los servicios de costosos especialistas que ayudarían a su esposa a adaptarse. Mark decidió hacerlo él mismo. Durante la semana ayudó a Julia a acostumbrarse. La llevó a las habitaciones, la hizo sentir todo. Él le enseñó a usar la ducha y el baño. Él le dijo dónde y qué había allí. Él la hizo caminar sola. Julia se puso una máscara para dormir y cerró los ojos. Ella no podía caminar así sin más. Tenía los ojos bien abiertos y trató de ver al menos algo. Todo fue en vano. Pero sus intentos llevaron al hecho de que le empezaron a doler mucho los ojos y luego comenzó la migraña, que era difícil de calmar. Julia lo recordó. Como siempre estuvo interesada en lo que sienten las personas que no ven nada. ¿Y por qué sus ojos se ven tan extraños, aunque no hayan recibido ningún trauma? Estaba horrorizada al intentar recordar por qué antes estaba interesada en esas cosas. Ahora ella estaba experimentando toda la amargura y la ceguera sobre sí misma. Ahora comprende por qué estas personas siempre se cubren los ojos con una venda o con gafas oscuras. Ella pensó que simplemente se sentían más seguros. Al menos así se sentía cuando se aferraba a su antifaz para dormir. Y también recordó su extraño sueño que tuvo en sueños unos días antes del accidente. Niños, cuartos oscuros, oscuridad absoluta, silencio y una puerta cerrada. Y desesperación, miedo, amargura y miedo. Ella también recordó estos sentimientos. Ahora entendía a qué había llegado este sueño. Fue una advertencia. Habría evitado este problema si hubiera entendido correctamente ese sueño. ¿Quién sabe? Quizás este sea su destino y no se pueda cambiar nada. Julia lloraba todas las noches. El marido la consoló lo mejor que pudo. Pero al final de la semana de vacaciones dijo, Julia, deja de matarte así. Nunca podré calmarte. Tengo que ir a trabajar el lunes. No duermo por las noches, temblando con tus llantos. No me dejas descansar a mí ni a ti mismo. No duraremos tanto. ¿Por qué esperar? Me estoy volviendo loco. ¿Y me dices que me calme? ¿Cómo puedo calmarme si nunca vuelvo a ser el mismo? No puedo aceptar esto. Julia respondió llorando. Y Mark continuó viviendo con ella. Pasó el tiempo. Marco se puso a trabajar. Después de varias noches sin dormir, se fue a dormir a la sala. Julia tenía miedo de que estuvieran muy lejos el uno del otro. Tenía miedo de que nunca volvieran a estar cerca. Ella le prometió que nunca volvería a llorar. Mark le compró unas pastillas calmantes. La ayudaron un poco. Regresó a su dormitorio y Julia empezó a sentirse mejor e incluso empezó a dormir por la noche. 3 meses después del incidente, se enamoraron por primera vez. Fue muy extraño para Julia. Nunca lo hicieron en completa oscuridad. Pero ella trató de imaginar que simplemente apagaron la luz. Lo hicieron, pero la extraña sensación no la abandonó. Como si todo fuera mal, como siempre. Que Mark de alguna manera empezó a tratarla de manera diferente. Intentó ahuyentar esos pensamientos locos. Pero fue muy difícil. Tan pronto como Julia fue despedida de su trabajo, la despidieron. O mejor dicho, la redujeron y le pagaron un salario durante 3 meses. Ahora Julia estaba oficialmente desempleada. Y nunca podrá volver a trabajar. Nunca. Ahora pasará su vida en casa. Ella ya no es capaz de nada. Cuando le preguntó a Mark qué hacer con la compra del apartamento, él respondió con irritación.
Julia, estás en tu mente. ¿Por qué necesitamos un apartamento grande ahora? La nueva vivienda es un nuevo espacio. ¿Cómo navegar en un espacio que no es el tuyo si apenas te mudas a nuestro propio apartamento? Ni siquiera puedes dar un paso allí. Tendrás que recordar dónde y que ha estado allí durante aproximadamente un año. Y no tengo tiempo para hacer eso. Necesito trabajar. De hecho, estoy tratando de alimentarnos mientras estás en casa. Julia casi se asfixia por la ira. ¿Por qué dices eso? ¿Tengo la culpa de lo que me pasó? ¿Debo quedarme en casa por mi propia voluntad? Estaría feliz de trabajar horas al día si pudiera. ¿Y me estás regañando por no hacer nada? ¿No te da vergüenza? No me avergüenzo, porque no dije nada prejuicioso. De hecho, dije todo tal como es. Y no tenía intención de ofenderte. Acabo de expresar la situación hoy. No podemos darnos el lujo de comprar un apartamento nuevo en este momento. Es mejor conservar todos los ahorros que tenemos. ¿Quién sabe qué podría pasar? Es mejor si tenemos al menos un colchón de seguridad financiera. No intenté ofenderte ni insultarte. Julia apretó los puños con impotencia mientras estaba sentada en la mesa. Cuanto deseaba mirar a los ojos de su marido, ver su mirada, saber lo que siente. Pero fue imposible. Intentó controlarse, pero no pudo. Sintió que la máscara de noche que tenía en los ojos se mojó por las lágrimas. Julia susurró en voz baja, ¿y qué pasa con el niño? Queríamos un hijo. Queríamos comprar un apartamento para que en él hubiera una habitación para el bebé. ¿Podemos encontrar un lugar para el niño en este apartamento? Hay suficiente espacio solo para nosotros dos. Hubo silencio. Julia lamentó no poder ver el rostro de su marido. ¿En qué estaba pensando? ¿Dónde estaba mirando? ¿Con ella o lejos? ¿Qué niño? Eres un hombre. ¿De qué tipo de niño puedes hablar si eres ciego? No entiendo, ¿te estás riendo de mí o te estás burlando de mí? Está bien, cariño, tal vez puedas sacarlo de alguna manera, es comprensible. ¿Pero qué sigue? ¿Cómo vas a cuidar de él? Estás ciega, Julia, no puedes ver nada si lo olvidas. No puedes hacer nada solo. Quizás solo puedas poner tu pecho en la boca del bebé, y solo si yo te lo llevo. Y simplemente no puedes hacer el resto. ¿Y qué sigue? ¿Me despedirán de mi trabajo y me quedaré con un niño? ¿Y estarás feliz de haber cumplido con tu deber? ¿Por qué necesito todo esto? ¿Poner una cruz en mi propia vida, teniendo una esposa ciega y un niño pequeño en mis manos? Definitivamente necesitas un psiquiatra, Julia. Tienes grandes problemas de cabeza si te atreves a hablar de un niño. A Julia se le puso la piel de gallina por todo lo que escuchó. Mark fue muy grosero y mezquino cuando dijo todas esas cosas desagradables. Al final salió de la cocina. Julia oyó el portazo. Se fue a algún lugar sin siquiera decir cuándo regresaría. Pero a Julia ya no le preocupaba eso. Trató de digerir todo lo que escuchó. Por eso sus esperanzas de tener una familia completa nunca se hacen realidad. Ella nunca será madre. Y nunca podrá tener al niño en sus brazos. Todo ha terminado. Ella no tiene ninguna razón para vivir. Estaba destrozada. Se sentó a la mesa durante mucho tiempo, presionando en sus manos la máscara de noche, que se quitó de los ojos. Ella abrió y cerró los ojos. Ella ya no lloró. Su máscara ya se había secado. Ella simplemente se quedó sentada, inmóvil, inmersa en su propia oscuridad. Pronto Mark regresó. Se acercó a su esposa y se sentó junto a ella en la silla. Julia, lo siento, fui demasiado inteligente. Dije muchas cosas innecesarias. Lo pensé bien y quiero decirte que si quieres. No tuvo tiempo de terminar porque Julia lo interrumpió. Eres tú quien debería perdonarme. Soy tan estúpido. Al parecer, mi ceguera realmente me cambió un poco. Pero ya no me comportaré así. Intentaré ser más razonable. No diré más estupideces ni te molestaré. No quiero que peleemos. Después de todo, eres la única persona en la que puedo confiar.
No tengo a nadie más que pueda preocuparse por mí. No quiero perderte. Los pensamientos del niño son realmente tan locos que los olvidaré ahora mismo. Tienes razón, no puede haber ningún niño. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Te prometo que no volveré a decir semejantes tonterías. Solo perdóname y olvidémonos de todo. Mark primero se volvió loco, luego sonrió y dijo, sí, cariño, eso es lo que quería decir. No discutamos más. Estamos en tiempos difíciles ahora. Si discutimos, solo arruinamos nuestra relación. Y no quiero eso. Te amo. Haremos frente a todas las dificultades. Solo necesitamos mantenernos unidos. Y el niño solo interferirá con esto. No podremos hacerle frente en esta situación. Me alegra mucho que te hayas dado cuenta de esto. Esto significa que tu sentido común no ha desaparecido. Olvidémonos de todo. Tengo hambre. ¿Quieres comer? Pensaré en algo ahora. Julia se tragó las lágrimas y sonrió, aunque Mark ya la había dejado. Intentó aguantar, pero cada vez le resultaba más difícil. Esperaba que se unieran para superar las dificultades, pero no fue así. Comenzó a formarse una brecha de malentendido entre ella y su marido. Julia temía que esto no condujera a nada bueno. Así sucedió. A partir de ese día comenzaron a distanciarse cada vez más el uno del otro. Más bien, en la posición de Julia, era imposible. Ni siquiera podía salir sin compañía. Pero Mark empezó a comportarse de manera diferente. Empezó a quedarse en el trabajo cada vez con más frecuencia. O tal vez no en el trabajo. Julia no pudo descubrir nada. Extrañaba estar sola en casa. Y un día le pidió a Mark que le enseñara a usar un teléfono. Quizás pensó durante mucho tiempo cómo hacerlo. Y luego le compró un teléfono. Le dio todos los números necesarios. Él le dijo qué botón presionar para llamar a cierto suscriptor. Tenía muy pocas personas cercanas a las que pudiera llamar. Le pidió a Mark que se asegurara de tener el número de su hermana. Después del accidente, hablaron solo una vez. Ella ofreció su ayuda, pero Julia dijo que todo estaba bien. Ella no la llamó más. Ahora Julia podría llamar a su marido en cualquier momento. La hizo sentir un poco mejor. Se colgó el teléfono del cuello con un cordón especial y ahora llamaba muy a menudo a Mark al trabajo. Primero, Mark levantaba el teléfono todo el tiempo. Pero luego empezó a enojarse porque ella lo llamaba con demasiada frecuencia. ¿No entiendes que me distraes? ¿Es por eso que te compré un teléfono? ¿Para qué me distraigas todo el tiempo? Julia, por amor de Dios, deja de sacarme de aquí. De lo contrario, estaré harto de volver a casa pronto. Aunque a veces no quiero volver. Cuando Julia escuchó estas palabras, se asustó. ¿Su marido realmente la despreciaba? Nunca le dijo esas cosas en su vida. Su ceguera lo aleja. Ella ya notó que por la noche él se alejaba de ella y se alejaba. Y ya no se hablan. Empezaron a hablar menos porque Mark no estaba en casa todo el tiempo. Y cuando viene, dice que está muy cansado. Y Julia dejó de molestarlo con llamadas constantes. Ella llamaba solo cuando lo necesitaba o cuando él llegaba muy tarde al trabajo. Cuando ella le hizo preguntas sobre su tardío regreso a casa, Mark se enojó mucho y con irritación respondió, ¿cómo quisiste? Tengo que trabajar para dos, tu pensión por invalidez es una gota en el océano. Llego tarde porque me pagan por el trabajo disponible y no necesito hacer mis preguntas. Como si no entendieras lo difícil que me resulta volver a casa. Después de eso, Julia no hizo más preguntas. Y en una semana, Mark no volvió durante tanto tiempo que ella se preocupó. Ella lo llamó. No respondió durante mucho tiempo. Cuando respondió, escuchó nuevamente una fuerte irritación en su voz. Sí, ¿por qué llamas? Quería preguntarte cuándo volverás a casa. Ya son las 9 de la noche. Nunca antes habías llegado tan tarde. ¿No pasó nada? ¿Está todo bien?, preguntó, olvidadiza. No pasó nada excepto que me distraes mucho. Si sucediera algo, te llamaría. Estoy bien.
Estaré en casa alrededor de las horas. Mark dijo estrictamente. Julia casi se calmó al escuchar su voz, pero cuando Mark terminó de hablar, no apagó el teléfono de inmediato. Julia escuchó claramente una risa femenina tranquila y luego palabras. Ella volvió a llamar, olvídate de ella, ven a mí. Y el móvil se apagó. Julia apretó su teléfono. ¿Qué? ¿Hay una mujer a su lado? ¿Qué significa? ¿No está en el trabajo? Y luego Julia admitió que sabía perfectamente dónde estaba Mark. No está en el trabajo en absoluto. Lo más probable es que la haya estado engañando durante mucho tiempo. Y otra mujer apareció en su vida. Y pasa todas las tardes con ella. Ahora está con su marido y lo consuela. Esta mujer podría reemplazarla, Julia. Y ahora su marido ni siquiera quiere volver con su esposa ciega. Probablemente Julia empezó a tener un aspecto terrible y su marido estaba disgustado con ella. Y encontró a una chica joven y hermosa que le hizo sentir lástima por él. Julia apenas esperó hasta que Mark regresara a casa. Y ella inmediatamente le expresó sus quejas desde la puerta. Esperaba cualquier cosa menos una indiferencia tan fría. No entiendo qué tipo de quejas tienes para mí. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué me pasa? Debes estar bromeando. Probablemente me estés engañando. Y tengo que sufrir pensando en ello. ¿Qué clase de mujer era esa? ¿Tu pareja? Habla, dijo Julia en voz alta. Oh, eso es lo que quieres decir. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo? Bueno, está bien. No quiero ocultarte nada. No tengo nada de qué avergonzarme. Sí, tengo una amante. Paso tiempo con una mujer y creo que lo necesito. En casa me espera una esposa ciega que no puede alimentarme, cuidarme ni acariciarme normalmente. Creo que he estado sufriendo durante mucho tiempo. Pero es simplemente imposible. No puedo enterrarme vivo. No puedo dedicar mi vida a cuidarte. Estoy harto de todo esto. La vida no me preparó para esto. Quiero volver a casa y descansar, ver a una esposa hermosa y bien arreglada, disfrutar de una cena deliciosa y no todo eso. Llego a casa y tengo que cuidarte, alimentarte, llevarte a la ducha. Si supieras cómo te ves desde fuera. Cabello canoso, cejas despeinadas, pálida, sin manicura. Solo una pesadilla. No tienes ningún deseo de tocarte. Por eso tengo que acudir a la mujer que me cuida y me resucita la vida después del trabajo. Julia sintió una oleada de rabia e indignación. ¿Qué está pasando? Ni siquiera puedo caminar por el costado del suelo. E incluso no intentar ocultarlo, para no ofenderla. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Para lastimarla? Pero ella no lo permitirá. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Qué derecho tienes a comportarte así? Simplemente no tengo las palabras. No tienes derecho a ofenderme, engañarme y hablar abiertamente de ello como si fuera a propósito. No dejaré que te burles así de mí. Y entonces Mark se rió. Y su risa fue tan desagradable que a Julia se le puso la piel de gallina. ¿Qué puedes hacer? ¿Echarme? Bueno, pruébalo. Solo digo de inmediato que no obtendrás nada. No me iré de aquí. Este no es solo tu apartamento. Y viviré aquí y más allá. Y haré solo lo que quiero. Y no podrás detenerme. ¿Quién eres? Solo una ciega que, sin mí. Eres completamente dependiente de mí. Y sin mí no puedes dar un paso más allá de este apartamento. Si algo no te conviene, vete tú mismo. No te abrazo en absoluto. Pero ¿hasta dónde llegarás, querida? Aquí lo mismo. Te sentarás en casa y me esperarás en el trabajo. Y vendré cuando quiera. Y te daré de comer, te bañaré. Lávate la cabeza andrajosa, afeítate las piernas y cocina y limpia. Y estarás sonriendo en silencio y agradeciéndome. ¿Lo entiendes? Y si una vez más empiezas a pensar que algo no te conviene, te arrepentirás. Tendrás hambre durante una semana sentado en una cama seca, o te dejaré sola unas noches, para que te sientas tan solo que querrás dejar la tristeza. No.
Julia susurró en voz baja. ¿Qué dijiste? Mark se entristeció cuando escuchó que ella se atrevió a matarlo. Dije que no. No quiero. No estoy de acuerdo con que te acuestes con otra mujer. No quiero vivir así. No me gusta. ¿Así que lo qué? Estoy ciego. Soy tu esposa, ¿me oyes? ¿O te olvidaste de eso? Algún ridículo accidente me privó de la visión. Pero mi cuerpo, mi cerebro y mi mente siguieron igual. Simplemente no veo nada. Y trato de aprender todo para descargarte, pero necesito tiempo y tu apoyo. ¿Y cómo puedes darme ese apoyo si no estás todo el tiempo en casa? No, no voy a tolerar tu traición. La voz de Julia era bastante tranquila, pero firme. Mark la miró confundido. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Ella es un lugar vacío. Oh, bueno, no te gusta. Bueno, entonces, apártate del camino. Vete, no puedo abrazarte. Y ni siquiera voy a abrazarte. ¿Por qué estás en silencio? Puedes empacar tus cosas e irte. La puerta está abierta, cariño. Julia se quedó quieta. En un minuto ella dijo. No estaré aquí mañana. Salió con cuidado de la cocina y se dirigió al dormitorio. Se sentó en la cama y se quedó helada. Se sentía tan indefensa que era imposible describirla incluso con palabras. No hubo lágrimas porque ni siquiera quería llorar. Ella solo quería desaparecer, caer bajo el suelo, desaparecer sin dejar rastro para que nadie se acordara siquiera de ella. ¿A dónde debería ir? Dijo que no estaría aquí mañana. Pero, ¿a dónde iría si no saliera ella misma de casa? ¿Por qué dijo eso? Porque ya no podía quedarse aquí. Se sintió mal por Mark. Ella no lo necesitaba. Él se lo contó abiertamente, sin siquiera avergonzarse. Al parecer, como ella era ciega, a él no le importaba. No podía mirarlo a los ojos con una mirada crítica que lo avergonzaría. Y, en general, si ella fuera una turista, entonces no existiría tal situación. Habría vivido tranquilamente y luego con Mark. Habrían comprado otro apartamento, habrían tenido un hijo, pero esto nunca sucedería. Entonces, ¿qué debería hacer ella ahora? Julia escuchó a Mark duchándose. Y luego pensó en una persona que podría ayudarla. Sintió el teléfono colgando de su cuello y con fuerza. Estaba tocando un botón que llamaba a cierto suscriptor. Presionó el teléfono contra su oreja. Durante unos segundos escuchó con tensión. ¿Y si ya estaba dormida y no respondía? Pero entonces escuchó una voz un poco somnolienta. Sí, estoy escuchando. Hola, Oksana. Soy yo, Julia. ¿Julia? ¿Eres realmente tú? ¿Por qué llamas tan tarde? ¿Pasó algo? Dios, ¿le pasa algo a Mark? No, todo está bien con Mark. Oksana, necesito tu ayuda. No, no me estoy muriendo. Solo necesito tu ayuda. Lo siento, no tengo a nadie más a quien llamar. Por supuesto, por supuesto. ¿De qué estás hablando? Te ayudaré tanto como pueda. Dime lo que necesitas. Julia guardó silencio unos segundos, pensando en lo que quería decir. ¿Qué pasa si Oksana no está de acuerdo? ¿Qué pasa si ella se niega? Pero ella no lo sabrá hasta que se lo diga. Oksana, ¿puedes llevarme? Tengo que dejar a Mark lo antes posible. Te lo contaré todo si vienes. No tengo a dónde ir. No sé qué hacer. No tengo a nadie más a quien recurrir. Lamento llamar tarde. Estoy simplemente confundido. No sé qué hacer. ¿Cuándo venir? ¿Urgente? Puedo tomar el tren mañana por la mañana. Estaré alrededor de la tarde. ¿Estará bien? Vale, genial. Yo iré, no te preocupes. Ahora estoy de vacaciones, no me causas ningún problema. No te preocupes. Vale, nos vemos mañana. Cuando Julia guardó el teléfono, suspiró aliviada y se llevó la mano al corazón, intentando quitarle el loco golpe. Todo estará bien. Mañana Oksana se la llevará.
Mark estará en el trabajo, podrán reunirse tranquilamente e irse. Y ella ya no quería volver aquí. Tarjeta bancaria. Hay una cuenta bancaria a su nombre donde está el dinero de la venta de los apartamentos de sus padres. Ella tiene dinero, así que todo estará bien. 10 minutos más tarde, Mark miró hacia el dormitorio. Murmuró alto, tratando de entender cuáles eran todas sus conversaciones. Estaba seguro de que ella no iría a ninguna parte. Ella no puede ir a ningún lado sin él. Es como un gatito ciego e indefenso. Voy a dormir en la celda. Esperaré unos días hasta que te calmes y dejes de lado todos estos estúpidos pensamientos sobresalir de mi cabeza. Y cuando te disculpes delante de mí por tu comportamiento y admitas que tengo otra mujer, volveré a ser amable y amigable contigo. Y todo estará bien. Me fui a dormir. Mark tomó su almohada, tomó la manta y se fue. Julia escuchó en silencio su discurso y no respondió nada. Ella solo apretó sus dedos con tanta fuerza que respiró profundamente tratando de calmarse. Incluso si permanece ciega para siempre, nunca permitirá que nadie la trate así. Sí, es ciega, pero no es una cosa. Es humana, es mujer, y sigue sintiendo y amando, pero es capaz de odiar, si es necesario. A medianoche, Julia estaba guardando su ropa en el armario, tratando de descubrir qué estaba haciendo. A la mañana ya había empacado sus cosas. Cuando Oksana llegaba, la ayudaba a conseguir su maleta. Se llevarían los documentos y Julia abandonaría el apartamento donde antes había sido tan feliz y ahora quería huir de aquí. Al día siguiente, Oksana llegó alrededor de la tarde. Abrazó a su hermana. Pero ella no le preguntó qué pasó. Oksana la ayudó a guardar sus cosas en la maleta. Encontró todos los documentos que Julia le había enumerado. Después de poner todo en una carpeta separada, Oksana guardó sus cosas en su maleta. Pensando, Julia le preguntó, ¿qué opinas? ¿Puedo llevarme todas mis decoraciones o se las dejo a él? Oksana se puso de mal humor y respondió con firmeza, todavía no sé qué te pasó. Pero creo que puedes llevar todo lo que creas necesario. Y nadie te juzgará por ello. Julia suspiró y le preguntó a su hermana, entonces lleva la caja con las joyas al armario, difícilmente cabe en la maleta, así que viértelas en alguna parte. Cuando estuvieron completamente reunidos, Oksana ayudó a Julia a ponerse las zapatillas y luego le dio gafas de sol. Las chicas permanecieron en el pasillo por un rato, y luego Julia dijo en voz baja pero firme. Salgamos de aquí lo antes posible. No puedo quedarme más aquí. Y se fueron. Oksana llamó un taxi y se dirigieron a la estación de tren. Oksana compró 2 billetes para su ciudad. El tren salió en 2 horas. Todo este tiempo las niñas estuvieron sentadas en un banco en la plaza de la estación de tren y Julia contó su historia. Durante este tiempo, Oksana se secó las lágrimas varias veces. Sentía mucha pena por su hermana, que tuvo que quitarle tanto. Y ella quería ayudarla con todo su corazón. Y ella no se arrepintió de haber venido. Esta niña necesita a alguien que pueda sacarla de toda esta mierda y que le enseñe cómo sobrevivir en este mundo, donde los discapacitados no siempre pueden contar con ayuda y apoyo. Y esta persona se convertiría en Oksana. No iba a ayudar a Julia toda su vida y ser su fiel asistente. Ella iba a enseñarle a Julia cómo hacer frente a todas las cosas ordinarias que no causan muchos problemas a una persona. Así empezaron a vivir juntos. Oksana tenía un apartamento de 2 habitaciones. Ella ya estaba casada con un hombre muy rico y se casó demasiado pronto y por amor. Pero el amor terminó muy rápidamente. El matrimonio duró solo 3 años y luego se divorciaron. Y su marido le compró un apartamento de 2 habitaciones. Y acordó que no podría hacer nada más. Gracias a Dios no tuvieron hijos. Las vacaciones de Oksana apenas habían comenzado. Tenía por delante 3 semanas de descanso. Y al día siguiente, después de su llegada, Oksana asumió el cargo. Julia estaba en un estado de ánimo. Iba a sufrir un poco, llorando por su destino y su fallida vida familiar. Pero Oksana no la dejó. Si crees que estarás tumbado en la cama desde la mañana hasta la noche, estás equivocado.
Sí, lamento que estés ciego, pero debes entender que o te volverás fuerte y continuarás tu vida según nuevas reglas, o simplemente te convertirás en una vieja babosa que maldecirá a todos. Lo siento, pero ya no pienso sentirlo más. Tengo 3 semanas para enseñarte a ser más o menos independiente. Exijo que te tomes las riendas y trabajes duro, y que no te acuestes en la cama con mocos, dijo Oksana. Julia se dio cuenta de que tenía que vivir según las reglas establecidas por su hermana. Le tenía miedo, así que era mejor no enojarla y no decepcionarla. Y ambos iban a ponerse manos a la obra. La primera noche que Oksana pasó con Julia tuvo un sueño extraño, similar al que había soñado antes del accidente. La encerraron nuevamente en una habitación oscura. Deambuló en la oscuridad y, chocando contra las paredes, encontró de nuevo esta puerta y tiró del picaporte. Y la puerta volvió a cerrarse. Pero entonces escuchó un crujido en el piso de abajo. Se sentó en la cama y empezó a jugar con las manos en el suelo. Y encontró una pequeña llave. ¿Podría ser por esta puerta? Subió de nuevo, encontró la puerta y el pozo cerrado. Ella puso la llave allí. Y la puerta se abrió. Vio una luz tan brillante que tuvo que taparse los ojos con la mano. Lo último que vio antes de despertar fue el cabello oscuro y los ojos oscuros de un hombre que estiraba sus brazos. A la mañana siguiente las chicas empezaron a trabajar. Al principio, Oksana pasó varios días caminando por la casa desde la mañana hasta la noche, deteniéndose únicamente para desayunar, almorzar y cenar. Por la noche Julia estaba agotada, pero al final del tercer día tenía en su cabeza una imagen completa de la ubicación de todas las habitaciones y de cada elemento de cualquier parte del apartamento. Oksana le enseñó a determinar dónde estaba. Y Julia midió todo con sus propios pasos. Y nunca más volvió a tocar las paredes. Otro día Oksana le enseñó a usar la ducha y el retrete, a cepillarse los dientes y a lavarse la cabeza. Le mostró dónde estaba el secador de pelo y cómo encenderlo. Pasaron 3 días más para enseñarle a Julia cómo desenvolverse en la cocina. La cocina en sí era 2 veces más pequeña que la de Mark. Julia recordó rápidamente dónde y qué había allí. Oksana le enseñó a usar el microondas, a calentar la comida, a verter agua en una tetera y a lavar los platos. Ahora Julia podía alimentarse sola e incluso limpiar. En 2 semanas, Oksana le enseñó lo que Mark no podía hacer. Su marido simplemente cumplió con sus deberes. Pero no le enseñó a arreglársela sola. Pero Oksana actuó de manera diferente. Le hizo entender a su hermana que no estaba nada indefensa y que podía estar tranquilamente sola en casa y no aburrirse. Aprendió a usar la aspiradora, a lavar los pisos, a quitar el polvo. Ahora siempre estaba ocupada y no se quedaba quieta. Y se sintió tan bien por ello, como si se hubiera sentido viva durante mucho tiempo. Lo más difícil fue que Oksana se fue la última semana. Cuando le anunció su plan a su hermana, Julia fue la primera en atreverse a oponerse. No, no quiero. Está excluido. ¿Quieres que muera de miedo a la venganza? No, no, no puedo hacer eso. Ella gritó porque se sentía impotente. Pero Julia, entiendes que esto no puede continuar hasta el final de tu vida. Tendrás que hacerte a la idea de que no siempre estaré presente. Y tienes que superar tu miedo. Ya sabes cómo es. ¿Alguna vez has visto esto en las películas? Oksana continuó persuadiéndola con calma. En las películas todo parece muy fácil, pero así es la vida. Es completamente diferente. No puedo, Oksana. Realmente no puedo. ¿Cómo saber si ni siquiera lo has probado? Y luego dirás, si no puedes hacerlo. No te estoy pidiendo demasiado. Solo te pido que lo intentes. ¿Y si puedes hacerlo? ¿Y si te gusta? Oksana convenció a su hermana toda la noche. Pero Julia fue categórica. Cuando Oksana estaba lista para darse por vencida y confesar que no podía sostener a Julia, la niña de repente aceptó. Está bien, lo intentaré. Pero prométeme que si dentro de una semana te digo que no quiero hacerlo más, no me obligarás a hacerlo. Está bien, lo prometo. Oksana estaba feliz, pero estaba segura de que eso no sucedería. A la mañana siguiente, Oksana y Julia salieron.
Y Oksana empezó a enseñarle a su hermana a caminar sola por la calle. El patio estaba cubierto con una cerca, por lo que Oksana no temía que Julia fuera a algún lugar lejano y se perdiera. Durante varios días seguidos caminaron de la mañana a la noche, tomados de la mano. Oksana eligió un camino, y ya a partir de él, paso a paso, Julia pensó a dónde más acudir. Ella se dejó guiar por las fronteras, determinando en qué dirección ir. Fue muy difícil, pero muy emocionante. Oksana le mostró y le dijo la ubicación de varios bancos. Al final de la semana, Julia ya podía encontrarlos por su cuenta. Y fue un triunfo. Cuando el sábado se iban a acostar y se deseaban buenas noches, Julia volvió a mirarla. «Perdona que te moleste, ¿aún no te has acostado?» «No, dime, ¿necesitas algo? ¿Te duele la cabeza?» «No, no, todo está bien, no duele nada. Solo quería decírtelo. Oksana, no sé cómo expresar mis sentimientos, pero has hecho tanto por mí que nunca podré pagártelo hasta el final de mi vida. Eres solo mi salvación. Qué agradecido estoy por tu ayuda. Me has revivido a la vida en estas 3 semanas. Puedo hacer mucho ahora. Parecen cosas muy sencillas, pero para mí es muy importante. Y quiero decir que quiero ir más lejos. Me gusta caminar, respirar aire puro. Me alegra mucho que me hayas sacado. Perdóname por dudar de ti». Oksana incluso derramó lágrimas. La hermana dijo de manera tan conmovedora que era imposible relacionarse con calma con sus palabras. Oksana abrazó a Julia y le susurró al oído: «Además, te enseñaré todo y luego dejaré de nadar libremente». Julia decidió no saber qué significan estas palabras. Decidió dejarlo todo para más tarde. Pasaron 3 meses. Julia salía sola todos los días, pero no muy lejos. Un par de veces a la semana salía por las noches con su hermana. Y con ella ya podía caminar por el patio. Oksana ni siquiera le tomó la mano. Ella simplemente caminaba, solo a veces hacía sus comentarios y señalaba la dirección correcta. Pero un día ocurrió un gran problema. Julia bajó las escaleras para dar un paseo por la calle. Quedaba el último paso. Y entonces su pierna saltó sobre una piedra que inmediatamente saltó a un lado. Julia perdió el equilibrio y cayó al suelo. En cuanto su cabeza golpeó con fuerza el asfalto, le pareció ver frente a sus ojos un destello azul. Era como cielo. Entonces todo desapareció y Julia perdió el conocimiento. Ella se despertó en el hospital. Ella lo entendió enseguida porque ya había oído el olor del dinero. Alguien estaba sosteniendo su mano. Julia quería voltearse emocionalmente hacia un lado, pero no podía girar el cuello. Dios mío, ¿se cayó y la paralizó? ¡Qué horror! No solo está ciega, sino que ahora ni siquiera puede moverse. No, no, no tanto. Es solo una especie de pesadilla. ¿Qué es para ella? ¿Qué le pasa? Ella respira de manera extraña. Julia escuchó la voz de Oksana. Creo que está en pánico. Está bien. Le inyectaremos un sedante ahora. Era una extraña voz masculina. No, no, no necesito sedantes. Te lo pido, no me inyectes. Primero, dime qué tan grave es. Nunca podré volver a caminar, ¿verdad? ¿Es eso así? Simplemente no me mientas. ¿Qué se te ocurrió, Julia? Doctor, ¿se encuentra bien? Oksana estaba preocupada. Ah, sí, todo está bien. Ella simplemente piensa que está paralizada. Sí, Julia. Tengo razón, te lo digo. No te preocupes, todo está bien. La voz del doctor era tan inusual, como si estuviera envuelta en una niebla de cálidas gotas de rocío. Parecen haber dejado huellas en su piel, lo que la obligó a tener la piel de gallina. ¿Cómo te llamas? Preguntó Julia con calma. Mi nombre es Igor Vasilievich. Si quieres, puedes llamarlo Igor, no me ofenderé. Y no estás paralizado. Simplemente te golpeaste fuerte y te lastimaste el cuello. Y decidimos arreglar tu columna cervical, por si acaso. Lleva una almohadilla especial que le impide mover la cabeza. Puedes mover los brazos o las piernas si no me crees.
Sí, efectivamente, podía mover todos sus miembros. Gracias a Dios. A ella le faltaba eso. Gracias a Dios. Pensé que eso era todo. Y en general, cuando vi este destello azul en mis ojos, cuando cayó, pensé que ya no me levantaría. Te diré a que tengo miedo. Y entonces Igor Vasilievich le preguntó a Oksana en tono nervioso. Dijiste que estaba completamente ciega. ¿No es así? En lugar de Oksana, respondió Julia. Sí, estoy completamente ciego. Estoy completamente ciego. Estoy completamente ciego. Tenía un gran problema que ya no podía ver. Igor Vasilievich la tomó de la mano. Julia sintió cómo se le erizaba la piel de la cara por su toque. Julia, ¿qué te dijeron los médicos? Fuiste a ver a los médicos, ¿verdad? Cuéntame la opinión de todos los que te examinaron, al menos de los que recuerdas. ¿Qué recordar si solo hubiera un profesor y médicos de hospital? Y todos dijeron una cosa. Nunca podré volver a ver. No he visto a nadie más. Igor Vasilievich dijo emocionado, Julia, me gustaría hacerle algunas pruebas, y no se trata solo de la visión. Me preocupa más tu cuello, tu columna. Y también quiero decir algo. Si tu ceguera fuera definitiva, no habrías visto este destello azul que me describiste. La pérdida de visión puede no deberse a una lesión en la cabeza, sino completamente a otro motivo. Y quiero asegurarme de todo yo mismo, si me lo permites. Julia permitió. Durante el mes, Igor Vasilievich realizó muchas pruebas no solo de su visión, sino también de su sistema óseo y muscular. Ya le habían dado el alta, pero Oksana la llevó para que la examinaran y la consultaran. La examinaron varios neurólogos, un psiquiatra, un terapeuta manual y 3 masajistas. El último fue examinado por otro neurocirujano. Y luego Igor Vasilievich emitió su veredicto. Julia, puedo decirte con casi % de probabilidad que es posible recuperar tu visión. Realizamos un examen que reveló que tenía un nervio que provocó tales consecuencias. Si acepta una operación, lo más probable es que lo vea. Lloró Julia. Igor Vasilievich la tomó de la mano. Y otra vez sintió un hormigueo en la piel. ¿Por qué su toque la afecta tanto? Julia rápidamente se calmó porque la voz del médico la envolvía por todos lados, haciéndola sentir segura. Igor habló durante mucho tiempo. Él la convenció de que debería intentarlo porque no tenía nada que perder. La examinaron durante un mes, analizaron su caso. Igor Vasilievich habló mucho con Julia y recogió sus anamnesis. No se dio cuenta de cómo empezó a tratarla, ni de cómo, al paciente. Esta chica hermosa, vivaz, brillante y emotiva le provocó un sentimiento que había enterrado durante mucho tiempo. Pensó que ya no era capaz de amar. Pero Julia lo hacía sentir como un hombre. Y realmente quería ayudar a la niña a recuperar la visión y la vida normal. Al final, Julia aceptó la operación. ¿Y qué iba a perder? O permanecía ciega o recuperaría la visión. No quería pensar en otras opciones. Decidieron que la operación sería en 3 días. Se sentaron en su oficina cuando discutieron los últimos preparativos. En un día, se suponía que Julia iría al hospital. Cuando Igor se levantó para acompañarla hasta la puerta, Julia. ¿Puedo hacer algo? Siempre me ha interesado cuando lo vi en las películas. Quiero saber qué sienten los ciegos cuando hacen esto. ¿Puedo? Igor Vasilievich no sabía a qué se refería, pero estuvo de acuerdo sin hacer preguntas. Y entonces Julia estiró la mano y le tocó la cara. Le tocó la frente, las cejas, los ojos, las mejillas, los labios y la barbilla. Luego hizo un gesto con la mano y sonrió. Por lo general, después de esto, la gente dice, eres hermosa o ahora sé cómo te ves. Pero, por desgracia, no entendí nada. Solo sé que tienes la piel muy suave y no tienes barba. Gracias. Disculpe. Igor Vasilievich sonrió y dijo en voz baja, estoy seguro de que todavía puedes verme. Espero que no digas que doy miedo y que no te agrado en absoluto. No, no diré eso. Si puedo volver a ver, te daré las gracias por devolverme la vida.
Estarás presente en la cirugía, ¿verdad? Por supuesto. Voy a estar allí. 3 días después, llevaron a Julia al quirófano. Estaba muy nerviosa, intentaba calmarse, pero era difícil. Intentó no llorar. Antes de la operación, Igor Vasilievich la tomó de la mano y, inclinándose, le dijo, quería decir esto después de la operación, pero no puedo contenerme. No apoyo las relaciones cercanas con los pacientes, pero pronto dejarás de estar con ella. Cuando todo haya quedado atrás, saldrás conmigo a cenar. Julia se rió nerviosamente. No puedo prometerlo. Primero necesito mirarte. ¿Qué pasa si tienes miedo? Igor Vasilievich se rió y le soltó la mano. Y Julia, ya en el quirófano, pensó que quería decir algo completamente diferente, pero se asustó. Quería decirle que estaría feliz de cenar con él, incluso si no pudiera verlo. Julia se despertó con un terrible dolor de cabeza. Ella se detuvo. La enfermera se acercó a ella inmediatamente. ¿Qué duele? ¿Te sientes mal? Me duele mucho la cabeza. Julia susurró en voz baja. La enfermera inmediatamente le puso una inyección. En cuestión de minutos el dolor de cabeza disminuyó. La operación fue exitosa. Y ahora vendrán los médicos a ver el resultado de su trabajo. Julia ya había dejado la droga. No podía moverse, pero no tenía fuerzas. Sintió una fuerte debilidad. Y ansiedad. ¿Qué le espera? Tiene una venda en los ojos y pronto se la quitarán. Dios mío, qué miedo. 2 horas después, todos estaban en la reunión. La enfermera retiró el vendaje del ojo del paciente. Solo se pueden abrir los ojos lentamente, dijo Igor Vasilievich. Julia abrió los ojos. Dios mío, podía ver de nuevo. Increíble. Se volvió incómodo incluso. Pero ella lo vio. Ella lo fulminó con la mirada y comenzó a mirar a su alrededor, parpadeando y jadeando constantemente. Dios mío, ya veo, ella murmuró. Un médico la miró unos minutos y luego dijo que todo estaría bien, que ya no había peligro. El médico dijo algo más, pero ella ya no lo escuchó. Solo un pensamiento latía en su cerebro. Ella ve. Ella ya no está ciega. Ella volvió a ser normal. Ella ya no está discapacitada. Julia cerró los ojos por miedo a llorar. Entonces sintió que alguien la había tomado de la mano. Con la piel de gallina, se dio cuenta de que era Igor Vasilievich. Y ella abrió lentamente los ojos. Miró a una persona que, se podría decir, la salvó y el golpe en su corazón fue sanado. Ella lo conocía. Ella lo vio en sus sueños. Era el mismo hombre que estiraba sus manos en sus sueños cuando abrió la puerta del cuarto oscuro. Era él, su salvador. Hola. Igor Vasilievich le sonrió. Julia le apretó la mano. Hola. Julia también sonrió. Bueno, ¿cómo te sientes? Julia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Excelente. Es mejor no serlo. Como si naciera de nuevo. ¿Pero qué? ¿Cuándo vamos a cenar? Igor Vasilievich fingió estar cansado. Hablaremos de eso más tarde. Tendremos mucho tiempo. Eres mi paciente, así que... No discutiremos eso ahora. Julia le acarició la mano. Esperaba que realmente tuvieran mucho tiempo porque quería contarle muchas cosas. ¿Estás seguro de que quieres esto? Julia miró a Igor y le acarició la mejilla. Sí, estoy seguro. Es hora de dejar el pasado en el pasado. Y lo he estado arrastrando durante tanto tiempo. Quiero estar contigo. Quiero casarme contigo. Pero es imposible hasta que me divorcie. Pero necesito hablar con él. Necesito verlo. Tengo que agradecerle por el hecho de que me alejó de mí mismo. Porque si esto no hubiera pasado, nunca te habría conocido. Y todavía estaría ciega, dijo. Han pasado 3 años desde la operación. Julia e Igor viven juntos desde hace mucho tiempo. Se enamoraron el uno del otro. Y la joven estaba feliz. En cuanto a su salud, todo estaba bien.
La visión volvió a su máxima capacidad. Lo único que la hacía feliz era que todavía estaba oficialmente casada con Mark. Había llegado el momento de tirar finalmente lo innecesario a la basura. Durante los 3 años nunca llamó, nunca escribió. No le interesaba dónde estaba ella, cómo estaba, si estaba viva. Julia quiso visitarlo para aclarar todos los puntos de la letra I. Llegó a su ciudad, donde no había estado desde hacía más de 3 años. Estaba tan feliz de descubrir que no sentía ansiedad ni arrepentimiento. Ella tomó la decisión correcta al dejar este lugar, porque encontró la verdadera felicidad y el amor. Cuando Julia tomó un taxi hasta el edificio alto donde vivía con Mark, sintió cierta ansiedad. ¿Qué le espera? ¿Cómo reaccionará ante su recuperación? ¿Estará feliz o triste? Aunque a ella no le importaba. Julia pagó al taxista y salió del coche. Después de unos minutos de pie, se acercó lentamente a la entrada. Cuando ya estaba subiendo las escaleras hacia la puerta de entrada, se le puso la piel de gallina. Se quedó paralizada y luego lentamente se dio la vuelta y miró los autos estacionados frente a la entrada. Su mirada se detuvo en el Jaguar amarillo. Cuando vio este auto, sintió una pulsación en su cabeza. Ella ya había visto este auto una vez, ¿pero dónde? Una sensación extraña como si le faltara algo importante. Como si le faltara algún detalle. Detener. Esto no puede ser. Este es el mismo auto que la atropelló en la calle desierta. Es él. Increíble. Julia estaba por ciento segura porque vio una pegatina en el cristal, una mujer al volante. Recordó que vio lo mismo en ese auto. Dios, ¿es realmente ella? Julia palideció. Sintió que tenía las palmas mojadas por el sudor. Ella vino para deshacerse del pasado, pero resultó que el pasado la seguía. Julia sintió y de repente se dio la vuelta y subió las escaleras. Ni siquiera quería pensar que esta mujer estaba cerca. Tenía que darse prisa e ir con Mark y arreglar todo, y luego partir hacia Igor. Cuando Mark le abrió la puerta, quedó atónito. No esperaba ver a su esposa en la puerta. Julia lo miró y luego dijo, «Hola, mi querido esposo». ¿Estás sorprendido? ¿Julia? ¿Qué? ¿Recuperaste tu visión? ¿Cómo es eso posible? Marco se sorprendió. Mi Julia sonrió. Todo es posible, pero no creías en ello. Y yo, para ser honesto, también. Justo cuando conocí personas que me hicieron creer, me ayudaron. Y listo, estoy sano de nuevo. ¿Pero qué? ¿Me dejarás entrar a nuestro apartamento? ¿O necesito venir con un abogado? ¿Con un abogado? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué un abogado? Julia lo hizo a un lado y entró en el apartamento. E inmediatamente vio señales de la presencia de otra mujer. Zapatos de mujer, cosméticos en el pasillo, bolsos, perfumes. Pero aquí ya se ha instalado un nuevo propietario. Bueno, Mark no perdió el tiempo. Me pregunto si esta es la misma mujer con la que la engañó o es diferente. Veo que estás bien. Bueno, lamento tener que destruir tu idea. Vine a decirte que me iba a divorciar. Mark palideció y miró hacia el dormitorio. Tenía miedo y ansiedad en sus ojos. Se dio cuenta de que su amante también estaba aquí ahora. Bueno, ella estaba a punto de conocerla. Querida, ¿quién está ahí? ¿Entrega de comida? Escuchó una voz desde el dormitorio. Julia estaba aturdida. ¿Qué voz tan molesta tenía su amante? Levantó una ceja y le susurró a Mark, ¿quizás nos presentes? Ella sabe de mi existencia. ¿O dijiste que morí? ¿O le estás mintiendo diciéndole que llevamos mucho tiempo divorciados? Y entonces salió al pasillo una mujer vestida con un pinjoir. Era pequeño y esponjoso, especialmente con el pelo rojo. Curiosamente, a Mark siempre le gustaron las chicas altas y altas. Y entonces salió una mujer al pasillo. Era pequeño y esponjoso, especialmente con el pelo rojo. Curiosamente, a Mark siempre le gustaron las chicas altas y altas. Y entonces salió una mujer al pasillo.
Era pequeño y esponjoso, especialmente con el pelo rojo. Curiosamente, a Mark siempre le gustaron las chicas altas y altas. Esta mujer no se corresponde con su idea de belleza. Julia empezó a mirar a la mujer. Le parecía que ya la había visto antes, pero no recordaba dónde se habían topado. Ella estaba refunfuñando, mirándola a la cara, y la mujer cruzó las manos sobre el pecho y, llamándola, miró. Eso es todo. Claramente no es entrega de comida. Lo llevó con su voz hostil. No eres ama de llaves, ¿sabes? Soy la esposa de Mark. ¿Eres su amante? La mujer miró a Mark. Cariño, dijiste que era ciega. ¿Me mentiste? Karina, no te mentí. Ella estaba realmente ciega. No entiendo. No sé cómo pasó. Karina, yo no tengo nada que ver con eso. Julia los miró a ambos y sonrió. Parece estar acostumbrándose a su pequeña Karina. Se valen el uno al otro. No sé por qué viniste, pero no perteneces aquí. No eres la esposa de Mark, ¿verdad? Tú mismo lo dejaste. Ahora soy la amante aquí. La mujer la miró enojada. Julia no estaba confundida. No, sigo siendo la amante aquí, aunque sea la mitad. Pero vine a arreglarlo. Mark, me voy a divorciar. Y dividiremos este apartamento por la mitad. Creo que no tengo nada más que hacer aquí. Dije todo. Julia se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Y luego su mirada se posó en la mesa cerca de la entrada. Vio un llavero de la alarma del coche. Era de color amarillo brillante y tenía el logo de Jaguar. Julia sintió que se le ponía la piel de gallina. De repente se dio cuenta de algo. Se volvió hacia la mujer y le preguntó, ¿es este tu coche el que está delante de la entrada? Jaguar amarillo. Karina sonrió y respondió. Pero digamos, ¿qué diferencia hay? ¿Quieres el mismo auto? No lo encontrarás. Ya no existe ese color. Está pintado según mi pedido individual. Y entonces Julia se dio cuenta de dónde conocía a esta mujer. Fue ella quien la golpeó entonces. Fue ella quien se escondió de la escena. Fue por su culpa que Julia perdió la vista. Todo esto es ella. Así que fuiste tú quien me golpeó. Tú, bastardo, me arrojaste a la carretera sin darte cuenta. Gracias a ti tuve que sufrir mucho y tú viviste tranquilamente de ti mismo, evitando el castigo de prisión. Karina palideció y se tapó la boca con la mano. Marcos no entendió nada. Volvió la mirada de una mujer hacia otra. Karina, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa todo esto? ¿Le diste una paliza? No entiendo lo que quieres decir. Nunca golpeé a nadie. Todo esto no es cierto, dijo Karina Julia. No, eres tú. Te vi entonces. Y tu pelo y la pegatina en el cristal. Lo recuerdo todo. Y ahora me acordé de ti. Nunca olvidaré tu cabello rojo. Responderás de todo ante el tribunal. Haré todo lo posible para hacerte pagar por todo mi sufrimiento. Karina suspiró. De repente el valor la abandonó y empezó a tener un aspecto muy extraño. Es una cosita tan pequeña y asustada que le asomó los ojos por miedo. Su cara humeaba como su cabello y no sabía qué decir. Pagarás por todo lo que hiciste. Ambos. Julia se divorció de Mark. Ella no demandó a Karina. Mark le suplicó de rodillas que no lo hiciera. En cambio, prometió renunciar a su mitad legal del apartamento. Julia se dio cuenta de que por el bien de su amante, él estaba dispuesto a todo. Ni siquiera le importaba que Karina fuera la culpable de las consecuencias de su familia. Solo pensó que su amante no sería demandada. Bueno, consejo y cariño. Julia no quería construir ese nido óseo con el pasado. Ahora ella estaba bien. Y ella estaba feliz. Ella solo quería olvidarlo todo. El apartamento después del divorcio estaba completamente bajo su control. No sabía el destino futuro de su exmarido y de la mujer culpable de la pérdida de la vista. Quería olvidarse de ellos para siempre. Ahora no importa lo que pasó antes. Julia vendió rápidamente el apartamento porque
poner un precio bajo. Cuando se cerró el trato, todo se resolvió, ella recibió dinero e inmediatamente compró un boleto para regresar con Igor. Cuando estaba en el tren, sonrió. El dinero sobrante de la venta del apartamento a sus padres iba a darle a Oksana. Su prima hizo lo imposible. Ayudó a Yulia a empezar una nueva vida. Y ella cambió su destino. Yulia quería agradecerle. Sabía que Oksana rechazaría el dinero, no lo aceptaría, pero a Yulia se le ocurrirá algo. Y el dinero de la venta del apartamento con Mark lo dejará en su cuenta bancaria. Déjalos mentir por ahora. Se casarán con Igor y luego ella dará a luz a un niño, que ya llevaba en su corazón. Yulia se acarició el vientre y sonrió aún más. Todos sus sueños se hacen realidad, uno tras otro. Y esto es solo el comienzo.